Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda el Papi Rodríguez y en esta ocasión me encuentro con un gran intérprete del acordeón, representante de nuestro folclore vallenato. Voy a leer la introducción porque no quiero que se me quede absolutamente nada por fuera. Músico profesional, acordeonista, arreglista, compositor y productor, ganador de Grammy Latino en varias ocasiones, reconocido por su estilo orquestral que aportó al vallenato y ex compañero de fórmula de Jorge Celedón. Señoras y señores, nada más y nada menos que el maestro Jimmy Zambrano. Master, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, papi? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo en este momento? Un cordial saludo para todos. ¿Cómo te ha ido? ¿En dónde te encuentras en este momento? En la capital de Colombia, Bogotá. Bueno, pues obviamente a todos los que nos están viendo en este momento ya conocen la trayectoria del maestro Jimmy Zambrano a través de todo su historial musical, especialmente a los éxitos que cultivó al lado de Jorge Celedón y también junto a otros cantantes después y antes. Pero para los que de pronto no conocen mucho de Jimmy Zambrano, regálanos un poquito una mini biografía personal fuera de la música y ahorita entramos en tema de la música. Bueno, mira, hablar de Jimmy Zambrano sin hablar de música, yo pienso que no hay, no hay algún, no hay algo, no hay nada, mejor dicho. Ujú. Mi vida transcurre desde los 6 años, fue mi primer encuentro con el acordeón. Sí. Cuando, cuando vi ese acordeón, eh, fue un amor a primera vista. Ajá. Esos botones me llamaron poderosamente la atención. Había visto un instrumento antes que era la guitarra, pero como tenía cuerdas de acero y estaban oxidadas, al tocarla me formó ampollas en los dedos y no me gustó. Ajá. Y, y ese fue mi inicio con el acordeón. Luego, pues mi infancia pasó entre acordeones, entre cantos de mi mamá, de mi papá, porque mi papá era compositor, Ujú. tocaba acordeón también, y me aprendía las canciones de él. Luego ya me trasladé a Venezuela con mis padres, más o menos a la edad de 14 años. Allá pues, paralelo a los estudios, comencé a estudiar también música en la escuela Roberto Marcano de la Asociación Musical, Sí. con el profesor Gael Milano primero 2 años, luego 2 años más con el profesor Daniel Milano, Sí. un excelente pianista. Ajá. Y, y bueno, ahí alternaba con conjuntos, con grupos, eh, hasta participábamos en festivales de jazz invitados por algún pianista y nosotros tocando pues cumbia y ellos jazzeando y eso fue algo interesante. Grabé como a no sé si tenía 17 años, no recuerdo, con los melódicos de Renato Capriles, esa fue mi primera grabación. Ujú. Una canción del maestro Poncho Zuleta que se llama Luz Mila, un homenaje que le hacía a los melódicos de Renato al vallenato. Ok. Y me fui, pues, fui alternando, digamos, mis estudios musicales con el acordeón, estudiándolo y obviamente estudiando el vallenato, la influencia de los grandes juglares como Alfredo Gutiérrez, el Pollo Vallenato, Ujú. Luis Enrique Martínez, Sí. Emiliano Zuleta, Díaz, Colacho Mendoza. Ujú. Eh, Luego ya el Pollo Irra, Juancho Royce, el maestro Beto Villa, por otro lado Ismael Rudas Sí. y, eh, y Rafael Ricardo, Ok. que digamos de alguna manera me dieron una influencia este, muy, muy vasta de lo que es el acordeón. Ujú. Y bueno, fui asimilando y aprendiendo de ellos mucho. Bueno, Master, y cuéntanos un poquito de los inicios. Ya nos hablaste de que pues obviamente tienes descendencia musical tanto de parte de tu padre como de tu madre. También tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a un gran acordeonista, Carlos Russo, que también nos comentó que en sus principios tuvo la oportunidad de estudiar un tiempo acordeón con tu padre. Cuéntanos cómo fue ese principio del acordeón para ti a través de tu papá. Pues mira,
el acordeón era un acordeón prestado del maestro Julio Erazo. Julio Ajá. Erazo es un gran juglar de mi tierra, de Guamal, Magdalena, autor de innumerables temas grabados por cualquier cantidad de músicos en el mundo. Ajá. Entre ellos puedo decir La Manzana con los corraleros de Majagual, Sí. por la manzana que estoy luchando, el compadre Chemo, me contaron que el compadre Chemo, Ujú, tengo pena porque yo no fui, ujú. el caballo Pechichón, cuidado con el caballo, entre, digamos, música tropical, vallenata, componía porro, cumbia, hasta tango, y al lado de mi papá y yo eran compadres, entonces ellos hicieron, digamos, como que esa simbiosis, como hablaban el mismo lenguaje musical, componían ambos, entonces ellos se unieron estando dentro de los corraleros de Majagual, mi papá hacía los coros en el grupo, Sí. luego pasó en Venezuela, mi papá pasó a tocar con Noel Petro, Ajá. hacer coros con Noel Petro, con el Burro Mocho. Eh, una historia muy bonita, pero me influenció mucho mi papá porque él me dijo, bueno, el acordeón es así, tienes que tocarlo así, picado, no lo ligues aquí, en esta parte sí lígalo, y más o menos me dio los primeros pininos para yo entender lo que era, digamos, la dinámica del acordeón, cómo tocarla, digamos, con sabor, cómo tocarla melodiosamente. Entonces entendí lo del estacato y lo del legato, Ujú. o sea, que es digamos, los sonidos ligados del acordeón. Sí. Eso me lo enseñó mi padre desde un principio y bueno, de ahí en adelante yo seguí solo, seguí escuchando y escuchando y escuchando música vallenata. ¿Y hasta qué edad tomaste clases bajo la dirección de tu padre? Bueno, mira, desde los 6 años y yo creo que un año, 2 años tal vez. Y digamos, a lo largo de, de estar con él, cuando tuve la oportunidad de estar con él, porque a veces estaba mucho de gira y una vez que se fue para Venezuela y duramos como 2 años sin verlo, pues él obviamente iba, venía, pero no era así constante en la casa. Ujú. Eh, en los momentos en que hubo la oportunidad de aprovecharlo, lo aproveché. Oye, interesantísimo, interesantísimo. Y Master, yo sé que en la época en la que la mayoría de la generación de nosotros aprendió, pues aprendíamos directamente con canciones y no habían métodos como estructurados. Cuál fue tu inicio en el acordeón como tal? ¿Cuál fue tu primer canción o qué fue lo primero que viste en el acordeón? Al momento en que te pusiste el acordeón en el pecho por primera vez, ¿qué fue lo primero que hiciste? Eh, bueno, es una cosa de relacionar visualmente lo que hacía mi papá y, y el oído. Entonces, yo agarré el acordeón, tenía la melodía de él, Sí. tenía la melodía y empecé a sacarle nota. Entonces, era como, Ok. eso fue lo primero que me aprendí, que es una canción de mi papá que se llama Por un hoyito. Ujú. Te quieres negar que yo a ti te vi, que estabas allá mirándote así. Entonces, eso fue lo primero que me aprendí. No fue la piña madura como muchos, fue precisamente el hoyito se llama. Y de ahí en adelante, pues, eh, otras canciones de él. Luego ya empecé a entender el acordeón, las escalas, la cosa. Sí. Y ya empecé a hacer, por ejemplo, él tocaba mucho merengue, muchas rutinas de merengue. Entonces me influenció mucho el merengue por mi papá, porque él empezaba con rutina siempre, siempre todos los días que agarraba el acordeón era... Y él se la pasaba en pura rutina, pura rutina. Entonces eso me influenció mucho en sacar algo de él y el gusto por el merengue. Digamos, uno de mis fuertes es precisamente el merengue vallenato.
Luego, bueno, pero él tocaba sones, paseo, tocaba la música de Emilianito y yo empecé a tocar la música de Emilianito. Por ejemplo, y él todo el día la pasaba en esa y yo iba escuchando, iba escuchando, iba escuchando. Entonces toda la información de, digamos, de la música era a través de mi padre. Oye, pero interesantísimo eso. Hay muchos acordeonistas que la vena musical viene a través de algún familiar, y en este caso tú de tu padre, pues me imagino que la conexión ahí tuvo que ser bastante fuerte, y me imagino que fue quien plantó, ¿no? Como ese camino para que tú siguieras. Chéverísimo. Oye, ven, pero aparte de tu padre, cuando ya empezaste como a decir, bueno, yo empiezo a hacer las cosas en el acordeón yo solo, yo sé que nos nombraste a varios, pero ¿cuál fue, si de pronto puedes nombrar a uno o a dos, cuáles fue el uno o dos acordeonistas que más influenciaron tu estilo, que más te gustaba escuchar, que de pronto decías yo quiero imitar ese estilo de acordeón? ¿Cuáles fueron esas bases para ti como esos acordeonistas principales? Eh, básicamente aparte, bueno, de los juglares vallenatos como Emilianito, Colacho, Luis Enrique, que claro que la base de todo el vallenato en el acordeón es Luis Enrique Martínez. Eso, eso lo entendí mucho y lo asimilé mucho de mi padre, pero después hubo un estilo que me gustó mucho, que era el del Pollo Irra. O sea, el Pollo Irra, igual el Pangue Maestre, todo lo que fuera, digamos que fuera agradable a mi oído, lo asimilaba mucho y era compatible conmigo, con mi espíritu musical. Entonces empecé a escucharlos mucho y a estudiarlos mucho. Ok. ¿Y cuál fue tu primer camino en la música? O sea, aprendiste acordeón, y de ahí qué hiciste. ¿Tuviste un grupo? ¿Te presentaste en festivales? ¿Decidiste cómo estudiar música un poquito más a fondo? ¿Cuál fue como ese paso después de que ya más o menos tenías idea de cómo tocar acordeón? Y mira, Venezuela, en Venezuela empecé a, a tocar en grupos. Yo empecé con un grupo que se llama Explosión Vallenata, pero no precisamente en el acordeón, sino en el bajo. Yo empecé con ellos en el Okay. bajo, tocando bajo. Luego ya se me dio la oportunidad de estar en un grupo, pero ya tocando acordeón. Ok. Entonces ya pasé al acordeón. Digamos que yo era muy versátil en esa época. Yo tocaba bajo, tocaba guitarra, tocaba acordeón, tocaba caja. Eh, digamos que la percusión, incluso hasta una vez fui a una audición de un grupo de rock tocando batería. Oh, sí. Y sí, en Venezuela, tú sabes que Venezuela es muy musical, en Sí, sí. Caracas sobre todo, y hay una influencia de una variedad de música increíble. Sí, claro. Y, y fui, pero vi mucho desorden en ellos, entonces desistí de ser rockero. No sé, me llamaba más la atención como que la música vallenata era mi fuerte, no tanto el rock. Pero igual escuchaba muchas emisoras que tenían una variedad musical en Caracas y digamos eso me influenció, no sé si para bien o para mal, eh, eso uno no lo sabe. Sí, claro. Pero siempre escuchaba música vallenata, o sea, por un tío, mi tío Tayo, él se llamaba Tálides, ya él murió, que en paz descanse. Él tenía una cantidad de cassettes y empezaba a poner los cassettes puro vallenato. Los hermanos López, Emiliano Zuleta, Sí. Polacho Mendoza, a todos ellos. Era más criollo y digamos cuando yo quería escuchar Binomio de Oro o Diomedes Díaz, yo tenía que buscar los cassettes, irlos a buscar en una discotienda. Ajá. Y decirle al conejo, Disconejo, un muchacho que él grababa videos de todos los grupos que iban allá, entonces él tenía una tienda de discos y me grababa los cassettes. Y yo le decía, Cone, por favor, grábame música del Binomio ahí. Hasta una vez le pedí, como me gustaba mucho el merengue, le dije, grábame
todos los merengues que haya en el vallenato. Me dijo, ¿de verdad? ¿Y cómo así? No, todo, merengue, puro merengue. Solo grábame merengue. Entonces me grabó merengue de los hermanos López, de Colacho, de Emilianito, mejor dicho, hasta los del Binomio de Oro. Entonces era puras rutinas de merengue. Y después otro día le decía, bueno, grábame un cassette de puro paseo, rápido. Y así sucesivamente. Entonces de esa forma iba como que aprendiendo en Venezuela lo que era el vallenato. Y entonces practicaba. Después luego me conseguí con un pana llamado Joe Quintana. Él tenía varios acordeones y empezamos a ensayar. Sí. Y ensayábamos. Y entre los dos, oye, mira, vamos a escuchar este tema, vamos a ensayarlo, vamos a sacarlo. Y cuando yo me equivocaba de pronto que él podría tener una idea de cómo era la armonía, la cosa, no, es esta nota. Entonces la ensayábamos. A veces él se equivocaba y yo le decía, no es por aquí, métete por acá, y así sucesivamente. Entonces íbamos como que estudiando mucho. O sea, con él, la verdad, entre los dos nos apoyábamos mucho en el estudio del acordeón y empezábamos a hacer cosas difíciles. Entonces ya como que un reto, bueno, no, me voy a aprender tal canción. Entonces ya era como de cosas difíciles como de Víctor Rey Reyes, sí, algo así por el estilo, ¿sí me entiendes? O de Juancho, y empezábamos a estudiar María Esther, empezaba a estudiar Parranda, Ron y Mujer, ya que tenían unos grados de dificultad bastante notables en el acordeón. Entonces eso nos hizo crecer un poco más en el estudio del acordeón. Oye, pero interesantísimo esa historia y cómo a través de diferentes géneros aprovechaste como diferentes cositas de cada uno y te fuiste enriqueciendo, que es algo muy importante a la hora del crecimiento musical, ¿no? Uno debe de alimentarse de diferentes aspectos para a la hora de crear también tener diferentes herramientas. Master, y cuando ya tenías idea del acordeón y ya estabas experimentando, ¿cuál ha sido el obstáculo que tú más recuerdes que te dio duro, que te tomó tiempo, o sea, cuál fue el aspecto de tocar acordeón que más se te hizo difícil? Todavía. Hay una parte que me es difícil, digamos aquí en confidencia y no crea, son los bajos. A mí me da duro, es que mira, es una cuestión de pronto interna en mí, porque yo soy ambidiestro. Entonces yo hago unas cosas con la mano izquierda, juego fútbol con la mano derecha, escribo con la mano derecha, toco acordeón con la mano derecha, y también escribo con la mano izquierda. Al momento de tocar el acordeón no sabía si con la derecha o con la izquierda. Entonces es un mundo en conflicto ahí que tengo. Y de pronto yo era izquierdo por naturaleza, sino que bueno, en el colegio me hicieron cambiar también esa parte porque me vieron escribiendo con la izquierda y entonces me la montaron y me hicieron pasar para la derecha. Total que ni escribo bien con la derecha ni escribo bien con la izquierda. O sea, mi letra es horrible. Ni de un lado ni del otro. Ni del otro. Sí. No, pero está bueno. Entonces los bajos han sido una parte, digamos, un poco difícil en mí, que no sé. ¿Ya has tratado el acordeón con la izquierda? Sí, pero la verdad no, o sea, no me sale. Ya aprendí con la derecha y digo con la izquierda no. Sí, ya no puedo. La noción de nota se va para la mano derecha. Sí. Entonces, sí, aunque pudiera hacerlo, pero no. Para que es una pendejada ya una vez que uno aprende con la derecha, ya pues el cerebro está acostumbrado a eso. Pero sí, o sea, digamos la dificultad, yo pienso que en cuestiones melódicas, en cuestiones del acordeón no hay ninguna dificultad, porque tú puedes tocar cosas difíciles, no sé, de pronto un jazz latín de esta manera.
podemos en el acordeón hacer lo que sea, cualquier cosa, lo que se nos ocurra estudiar, en el acordeón sale. Como decía Juan Churroy, todo lo que tú puedas chiflar, así decía tal cual, todo lo que puedas chiflar sale en el acordeón. Entonces, yo pienso que no hay cosa difícil, sino nuestro límite está en la mente. Sí, total. Yo pienso que la musicalidad y el conocimiento del instrumento lo lleva cada quien hasta donde uno quiere. Hay personas que se limitan a ciertos aspectos, de pronto simplemente en montar repertorio musical, como hay personas como tú que se dedican al estudio profundo del acordeón, y pues obviamente las posibilidades son muchísimas más amplias. Bueno, Master, y cambiando de tema un poquito, cuéntanos un poquito del aspecto de la academia. Tengo entendido que tú también tienes una academia. Háblanos un poquito de eso, cómo consiste, en qué consiste, cuál es el procedimiento que más o menos atraviesan los estudiantes que estudian contigo. Bueno, mira, a raíz de la pandemia, pues decidí, bueno, yo creo que antes, no, estoy mintiendo, es antes de que se metiera la pandemia, pues yo he tenido siempre la idea de hacer una academia virtual, una academia donde los alumnos puedan, porque es que yo tengo un canal de YouTube y me escribían mucho por ahí, me decían, máster, pero lo que pasa es que yo vivo en Londres, máster, lo que pasa es que vivo en Nueva York, máster, yo vivo en Cartagena, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, bueno, de forma virtual es la única manera de llegarle a toda esta gente. Y decidí hacer Acordeón Masterclass. Es una página web www.acordeonmasterclass donde pueden acceder a unos cursos por niveles. Tenemos nivel básico 1, nivel básico 2, intermedio y avanzado. Okay. Y bueno, también hago retroalimentación de todo eso, de los alumnos que quieran pues, que tienen muchas inquietudes y que no se puedan desvelar ahí dentro del curso, aunque el curso está totalmente explicado de una manera que prácticamente con plastilina. Sí. Entonces, fácil, digamos, como sé que muchos o la mayoría, digamos el 90% de los acordeoneros no tienen una formación musical, pues no dirigí, no enfoqué el curso tanto, digamos, académicamente, sino en función de que el alumno, sí, de una función práctica, el alumno pueda aprender muy fácilmente, digamos, los conceptos y el concepto teórico es muy poco. Es muy poco, más que todo la práctica. Entonces, pero sí hay mucha enseñanza de lo que es el acordeón, sobre todo de los grados, de las escalas menores, de las escalas pentatónicas, escalas cromáticas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas están en esos cursos. Entonces, hay mucha gente que lo compra, se mete a la página y le interesa un curso, y también hay temas. Si se quieren aprender un tema X, porque es que hay gente que también dice, no, a mí lo teórico, a mí esa vaina no me gusta, yo no me voy por grado, yo quiero aprenderme una canción, la compra, y ahí hay de todo como en botica. Entonces, de pronto voy a lanzar una línea de ese acordeón avanzado desde el punto teórico, el punto más musical, donde voy a enseñar, digamos, a solfear con el acordeón, a leer partituras con el acordeón, a hacer improvisaciones basadas en determinadas progresiones de acordes, y a conocer más en profundidad el acordeón sobre las cuatriadas, la utilización de, digamos, de las extensiones y las inversiones, etcétera, etcétera, y cómo acompañar las melodías según vaya el recorrido melódico. Entonces, aplicación de armonías y todo eso. Entonces, me parece interesante el curso. Yo pienso que una persona, incluso para profesionales, acordeonistas, sería interesante que visitaran esa página y que accedieran a estos cursos.
estos cursos y ahí aprenderían, digamos, si quieren, ¿no? Porque hay unos que no, y dicen, no, yo soy rey vallenato, yo para qué me voy a meter con esa maricada, como dice. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, pero hay gente que sí, hay gente que sí le gusta y que dice, no, yo sí quiero aprender y tal. Y les sirve de mucho. No, sí, claro, total, total. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? La musicalidad de cada quien depende de cada uno. O sea, no, Exactamente. hay unos que literalmente compran el acordeón para aprenderse en dos canciones para cuando estén con los amigos y para randear unas dos cancioncitas y fuera. Como hay personas que en realidad dicen, no, yo quiero comprar mi acordeón, pero soy consciente de que me tengo que convertir en músico, aparte de simplemente acordeonista, si en realidad quiero llevar un poquito mi música un poquito más allá y mi nivel musical, valga la redundancia, ¿no? Pero Master, una pregunta que surge mucho y es una confusión bastante, yo pienso que es el punto donde la gente se pierde más y es, compro mi acordeón, voy a la tienda Ortizo, compro mi acordeón, ¿cuál es mi primer paso? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Dónde cojo? ¿Compro un curso online? ¿Llamo a un maestro que me enseñe en persona? ¿En videos? ¿Virtual? O sea, ¿qué recomendarías tú? Pues obviamente yo sé que tú tienes tu línea de cursos, pero aparte de eso, en general, ¿cuál sería el consejo principal que tú les dirías a las personas que acaban de comprar su acordeón o que están pensando en comprar? Bueno, lo primero que hay que hacer es, bueno, saber qué tipo de acordeón vas a comprar ¿Sí? y elegir, por ejemplo, bueno, de acuerdo a tu presupuesto, pues un acordeón Panther, por ejemplo, que es más barato. Luego viene un Rey del Vallenato Ujú. o un Tres Coronas, que son los acordeones ya, digamos, entre comillas, que son los profesionales para nosotros. Sí. Eh, Luego, si tienes la oportunidad de tener un profesor cerca, pero ojo con eso, no todo, no todo el mundo tiene la propiedad de De enseñar enseñar, total. y no todo el mundo te puede enseñar correctamente, Correcto. porque te pueden dar malos hábitos, no te puedes. Entonces hay que saber escoger digamos, el profesor. Y lo otro sería ayudarte en YouTube. En YouTube hay cualquier cantidad de tutoriales acerca del acordeón, empezar desde cero, cómo por ejemplo, en el motor de búsqueda, buscar acordeón desde cero, eso es interesante. Entonces ahí tú escogerás, mirarás y la tonalidad es importante. Compra un acordeón que sea en 5 letras porque la mayoría de tanto de cursos o de instructores o la mayoría, digamos, el estándar que hay en el mercado es el 5 letras. Entonces, cinco Sí. letras es el si bemol en la primera hilera, mi bemol en la segunda y la bemol en la tercera hilera. Eso es importante que lo sepan todos los que van a comenzar a tocar el acordeón. Entonces, digamos, en YouTube hay cualquier cantidad de, de, de tutoriales para principiantes Sí. y es una buena manera de comenzar. Entonces ya en lo adelante sería pues mirar ahí las opciones que hay, que puedes avanzar, qué tan rápido puedes avanzar, qué cantidad de tiempo le vas a dedicar al estudio, a qué música te vas a dirigir con el acordeón, porque no solamente el acordeón es para música vallenata, sino también Ujú. para música norteña, música mexicana, música bossa nova, etcétera, etcétera, música popular, tienen acordeón, entonces eh, según eso pues busca los tutoriales adecuados. Master, todas esas cosas que tú mencionaste son súper importantísimas y todas siempre las hemos dicho a través de diferentes entrevistas. Pero referente a una en especial, cuando hablas de conseguir de pronto un maestro que sea accesible y con la recomendación que diste, ¿cómo hace una persona que no sabe o que no tiene noción musical para saber si un maestro es el adecuado o no? Sí, tienes razón, es difícil, pero no sé, hay algo, mira, yo tengo, la recomendación sería la siguiente, que el maestro te haga una demostración de pronto y diga, bueno, yo voy a comprar tu servicio, voy a pagarte.
pero tócame algo que en tu acordeón, algo para yo escuchar a mi profesor y poder saber el nivel tan avanzado en que yo puedo llegar. Entonces, esa sería, digamos, es un poco como irrespetuoso, pero no sé, de pronto habrá manera de decirlo. Digamos, profe, tóqueme algo ahí para yo ir aprendiendo, mirar su forma de ejecutar el acordeón, Claro, ta, ta, claro. ta, 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 y yo asimilar un poco de qué se trata. Ujú, Entonces, es válido. ujú. Claro, total. Y es más, y yo agregaría eso que tú acabas de decir, una vez de pronto se den cuenta que están a gusto porque en el ejemplo que tú acabas de dar, es como pedir una muestra del resultado que vas a adquirir, ¿sí me entiendes? O sea, como llevarse una idea de más o menos a dónde puedes llegar, como lo dijiste tú. Sin embargo, es bueno también mencionar que así encuentre la persona adecuada en cuestión musical, que tenga un nivel musical, hay otro aspecto, hay varios aspectos, pero hay otro aspecto que entra en juego y es si la persona en realidad sabe transmitir esa información. Lo que decías tú anteriormente. Exactamente. Hay personas que saben mucho, que tienen demasiado conocimiento, que son muy hábiles en el acordeón, pero lastimosamente no tienen la habilidad de transmitir. No tienen la habilidad Exactamente. de enseñar, no tienen la paciencia, no tienen las palabras adecuadas. Aparte de eso, enseñar consta de tener una estructura educacional ya impuesta para poder ofrecer. O sea, son muchas cosas que no es simplemente decir, venga, yo quiero enseñar y ya voy a enseñar. Eso tiene, entonces, cuando ya encuentra la persona que de pronto toque bien, que les guste cómo toca, ahora de ahí tienen que mirar, bueno, sabe enseñar, no sabe enseñar, tiene alumnos, tiene de pronto algún alumno que ya haya hecho el proceso y me pueda yo llevar una referencia. Y cuando ya de pronto, para agregarle un punto más, cuando ya de pronto den con eso también, entonces lo personal, ¿no? Hay personas que no todo el mundo tiene química con no todo el mundo, o sea, cada quien es un mundo diferente y de ahí tiene que ver lo personal, si la persona, no sé, o sea, de ahí en adelante viene que si es cumplida, que si no es cumplida, o sea, son muchos factores que a la hora de decir quiero aprender con tal persona o quiero atender con tal, son muchos factores que uno en realidad, si es que en realidad uno está pensando en emprender un camino a largo plazo con esa persona, si es cuestión de aprenderse una o dos canciones, es más, en realidad yo siempre he dicho que para aprenderse canciones en YouTube es suficiente. Con lo que hay en YouTube no hay necesidad de invertir el dinero que de pronto nos cuesta tanto conseguir para que alguien nos enseñe algo. De lo cual muy probablemente vas a terminar grabando un video y te lo vas a llevar a tu casa y vas a hacer lo mismo que harías en YouTube pero gratis. Así que yo añadiría esas dos cosas, pero sí, muy importante eso que tú dices. Master, por otro lado, ¿cómo te diste tu cuenta de esa vocación hablando ya del tema, cómo te diste tú de cuenta de esa vocación para enseñar? Em, Eso fue en Venezuela. Ok. En Venezuela, cuando yo andaba con Joe, eh, digamos, él no se sabía tal canción. Ujú. Y yo le decía, Joe, mira, vamos a arrancar por aquí, pa. Y entonces empecé a darle las indicaciones, las instrucciones. Y, digamos, a clasificar, por ejemplo, lo que eran terceras, lo que eran sextas, lo que eran las octavas, las décimas, Ok. lo que eran, digamos, los movimientos, una apoyatura, lo que es un arpegio, lo que es un glissado, Ajá. empezar a clasificar ese tipo de cosas y, y bueno, el cerrando y el abriendo, que es importante, digamos, el movimiento es como el arco en el violín, entonces el arco en el violín tiene su figura como un corchete hacia abajo, Sí. si es cerrando. Entonces, ese movimiento de arco, digamos, en una orquesta sinfónica es importantísimo a la hora de estudiar las notas, que no vaya el uno haciendo, por ejemplo, un sí hacia afuera y el otro un sí hacia Hacia adentro en adentro. el arco, sino que tenga una coherencia dentro de la orquesta sinfónica y que todo sea coherente. Entonces, Ujú. eso también, pues, eh, en el acordeón es importante saberlo. Además, por la administración del fuelle, del aire en el fuelle. Porque si tú no sabes administrar el aire dentro del fuelle, hay notas alternas que pueden, digamos, suplir
eh, suplir a otras que suenan de igual manera, Sí. en pos digamos, de la administración del aire en el fuelle. Entonces, es importante porque así el fuelle no se maltrata, saber utilizarlo es importante. Entonces, descubrí esa vocación ahí y luego me llegaron muchos alumnos que querían aprender a tocar acordeón y ahí empecé con, digamos, con la docencia, digamos, con la enseñanza y me gustaba que la gente aprendiera a tocar y no estaba conforme hasta que un alumno no sacara las cosas correctamente, entonces buscaba la fórmula, si el tipo era muy duro, trataba de matarle, porque a veces uno se encuentra con alumnos que tienen una capacidad bárbara de asimilación de las cosas, pero hay otros que no tanto. Entonces toca tenerles paciencia y toca buscarles la fórmula, utilizar, por ejemplo, sonidos onomatopéyicos para, para ciertas melodías, para que se les sea más fácil a ellos también, como, no sé, un ejemplo, eh, pela papa o algo así por el estilo, no sé, en un arreglo musical. Entonces, la interiorización del tempo, las anacruzas, saber exactamente los tiempos de entrada. Entonces, para eso es importante la rítmica. La rítmica es importante saberla, porque hay temas que si tú no sabes la rítmica en que está, estás perdido. Por ejemplo, yo te hablo de una canción del binomio, por ejemplo, esta. Si no sabes en dónde entra exactamente, estás perdido. Entonces sería el conteo previo, 1, 2, 3, pa, pra, la. Entonces es una anacruza, eso empieza con anacruza. Empieza el 1, 2, 3, tercer tiempo, pa, pra, en el cuarto tiempo empieza la figura. Entonces, o sea, de esa manera, pues, es más fácil, digamos, captar los arreglos musicales, sobre todo los íntimos, en dónde están ubicados, dónde empiezan, en qué parte del compás empieza, tercer tiempo, cuarto tiempo, primer tiempo, etcétera, etcétera. Oye, Master, y tú que te has desenvuelto en tantos campos en la música, ¿no? Tanto como arreglista, como director musical, en grabaciones, en vivo. Eh, ¿Cuál crees que es el fuerte tuyo? ¿En dónde crees que te desempeñas mejor? ¿Qué disfrutas más hacer? ¿En dónde te fluye más la creatividad? ¿En cuál de esos aspectos? Bueno, obviamente, digamos, los shows en vivo me encantan, pero hay particularmente algo que me siento súper feliz siempre que lo estoy haciendo, que es el estudio de grabación. En un estudio de grabación yo soy feliz, estoy como pez en el agua, dirigiendo, haciendo arreglos. eh, Eso es un fuerte que me apasiona. eh, Hacer una canción desde cero, hacerle los arreglos, dirigir al cajero, digamos, mm, en mi época, por ejemplo, con Jorge Celedón, yo estaba a cargo de toda la dirección de los músicos, mandaba la línea del bajo, por ejemplo, a Oscar Tilano, el bajista, Sí. le mandaba la línea de bajo con el piano, Ajá. o sea, con sonido de bajo, claro está, pero, o sea, un sonido MIDI, le mandaba esa línea, entonces él digamos, la asimilaba perfectamente, le ponía su estilo y era fácil trabajar con músicos tan profesionales como Oscar, trabajar con Carlitos Vázquez o con Aníbal Uribe, con Campillo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en un estudio de grabación ellos iba la canción marchando, y yo un compás antes le decía el corte, por ejemplo, o sea, eso caía perfecto. No, no, Entonces, sí. yo les marcaba un compás antes lo que tenían que hacer. Entonces, por ejemplo, si
Era ram, tatan, tatan. Entonces yo se lo hacía un compás antes, ram, pa, pam, pa, pa, y ellos inmediatamente lo hacían en el compás que le correspondía en la marcha de la grabación. Ajá. Entonces era interesante trabajar con gente tan profesional y tan rápida como Campillito, Luis Carlos Campillo en la guacharaca y, por ejemplo, un Rodolfo Castilla, el mismo Lucho Angarita. Entonces era fácil con ellos, la cosa fluía muy, muy fácil con ellos en la dirección. Oye, chéverísimo cómo disfrutas todos los aspectos, ¿no? Porque eso hay muchas personas que no se imaginan que, o sea, inicialmente empiezan, de pronto hasta como tú y yo, empezamos simplemente con el sueño de tocar acordeón. Y después a través del acordeón se vienen desarrollando otras cosas, uno aprende otras cosas, se desenvuelve en otros campos de la música, en el caso tuyo que eres productor, eres arreglista, eres compositor, o sea, tantos aspectos que desarrollaste en la música y qué chévere que todos los disfrutes como a su manera, los manejes como a su manera individual y pues obviamente los hagas a un nivel como el que todos ya conocemos. Pero bueno, cuéntanos. Háblanos un poquito de tu trayectoria. Yo sé que ya hemos tocado un poquito el tema, pero háblanos un poquito más a fondo en cuestión de grupos, en cuestión de presentaciones en vivo. Háblanos un poquito la trayectoria musical de Jimmy Zambrano antes de llegar a la unión con Jorge Celedón. Bueno, yo, como te decía antes, empecé en Venezuela a tocar con muchos grupos. Sí. Primero como bajista, luego como acordeonero en uno que otro grupo, en el otro, en el otro. Y luego formamos un grupo que se llama Armonía Vallenata. Armonía Vallenata, luego otro, Los Clásicos del Vallenato, cuando ese nombre no lo tenía Carlos Vives todavía. Okay. Nosotros hicimos Los Clásicos del Vallenato. Sí. Y fue allí, yo alternaba con el piano, tocaba el piano en la agrupación y alternaba entre acordeón y piano. Entonces ahí fue cuando llegó un primo que él era empresario y contrató a los Diablitos de Colombia a una gira por Venezuela con Alex Manga. Sí. Y me dijo, primo, estos manes necesitan un guitarrista o un pianista para que vaya con ellos, que si usted lo puede acompañar. Entonces yo le dije, no, bueno, de una, listo. Mientras tanto, pues aquí se queda Joe, que era el que siempre alternaba conmigo en el acordeón y aprendimos juntos. Sí. Y yo dije, se queda Joe tocando aquí en la discoteca, porque tocábamos en una discoteca. Y yo me voy a acompañar a los Diablitos, no pasa nada. Como teníamos guitarra, me fui y acompañé a los Diablitos. Entonces Omar quedó encantado, me dijo, no joder, hermano, vete a hacer música conmigo a Colombia. Y yo le dije, bueno, no sé, déjame pensarlo. Yo no dimensionaba lo que era la música vallenata en Colombia. Sí. Entonces, a los 3 meses lo llamé y le dije, Omar, listo, estoy listo, voy para allá, para Colombia. ¿Dónde llego? Me dice, no, llega acá a la casa, pregunta por mí. Viajé para Valledupar. Okay. Entonces en Valledupar, estando en casa de Omar, empezamos a trabajar en un disco. Empezamos a hacer lo que es la parte de los arreglos con Genio Gámez, en esa época, con Polacho, ¿no? Soto, y empezamos. Sí, con Genio Gámez, entonces empezamos a hacer producciones. Por ejemplo, el tema Que Vuelva, anda a decirle que ya estoy sufriendo. Esas canciones, duré como 6 años ahí con los Diablitos. Estando con los Diablitos, Omar me dio la oportunidad de tocar mucho, también junto a Alex, tocar las canciones de ellos en vivo. Ajá. Y también me dio algo muy importante, la confianza de dirigir sus producciones. Dentro de esas producciones habían musas, diosas, okay, sirenas, la producción de José Luis Carrascal. Okay. Por ejemplo, la canción Cómo duele el frío, esa canción la interpreto yo.
Dentro del disco tuve la oportunidad de grabar 6 canciones, la mitad la grabé yo, la otra mitad creo que fue Ronald o el Morre, no recuerdo. Ok. Grabé con Jair Castañeda, son producciones que hacía Omar Geles, y tuve la oportunidad de grabar un disco, o dos discos, perdón, con Aníbal Caicedo, él es de Arjona, Bolívar. Ok. Entonces él tiene una voz parecida mucho a lo que es Miguel Morales, más o menos. Entonces grabamos una canción que se llama No Debemos Terminar, y fue un palo, sonó en todas partes, pero la gente creía que era Miguel Morales. Los Diablitos nunca nos Oh, conocieron yo como creo los que yo escuché ese emigrantes. tema. El de no debemos Eh, terminar esa, porque... esa Ah, canción, esa canción. Entonces, grabamos 2 discos y logramos pegar esa canción. Sonó mucho, tuvo video, fuimos a Cali, tocábamos mucho en Cali, en Pereira, en Armenia, en Medellín, con los Diablitos y los Emigrantes. Entonces el mismo grupo de los Diablitos nos acompañaba en esas canciones, con los Emigrantes. Y fue una época muy chévere con los Diablitos, esos 6 años que duré con él. Y ahí fue pues cuando ya se me dio la oportunidad de hacer, digamos, acompañar a Jorge Celedón. Yo pensaba que era para producir el álbum de él, ok. pero cuando Robert Mesa, que era, digamos, uno de los co-AIR en Sony Music, porque él trabajaba junto a Guillermo Mazorra, Sí. ahí él me dice, no, vente a Bogotá y hablamos, y hablas con el AIR en ese entonces, perdón, en ese entonces era Luis Alberto Laverde de Sony Music. Tuvimos una reunión y ya de una vez firmamos contrato. Los contratos que se hacen eran independientes, esos formatos eran independientes, el acordeonero y el cantante por su lado. Ok. Entonces, por eso ya, en la medida en que fueron pasando los años, yo hice un contrato primero por 3 años con Jorge, al lado de Jorge, y luego renovamos ese contrato, pero individualmente, cada quien pues individual. Ok. Luego a 6 años, entonces total que duramos como 12 años, más o menos 12, 13 años con Jorgito Celedón. Y una carrera pues llena de muchas bendiciones, porque no es fácil empezar de cero. Pues Jorge venía del Binomio de Oro, pero digamos su carrera como Jorge Celedón como tal, digamos, se conocía en el medio por Oye Mamá en la puerta de un señor, Ujú. pero digamos a nivel nacional no era tan conocido. Conocían de pronto más a Giancarlo Centeno, que era, digamos, uno de los líderes dentro del Binomio de Oro. Pero en fin, con Jorge pues logramos posicionarnos en Colombia a nivel nacional e internacional. Empezamos en el año 2000, el primer álbum salió en el año 2000, que fue Romántico como yo. De ahí Ok. se desprendió una canción que se llama No te olvidaré. No te olvidaré, logró sonar de Iván Calderón. Luego en el segundo álbum hicimos como que yo no merezco tanto silencio, yo no merezco. Creo que grabamos otras canciones que fueron importantes, No podrán separar, No podrán derrumbar. El tercer álbum, ya en el tercer álbum creo que fue que logramos grabar la canción Ayombe, que Ayombe, mejor dicho, fue la catapulta, donde logramos descollar a nivel nacional e internacionalmente. Y ese álbum fue el que arrastró a los 2 álbumes anteriores, de esta No Anteriores. te olvidaré y No podrán separar, donde estaba Por tu primer beso, en fin. Entonces, en esa medida fuimos creciendo musicalmente. El reconocimiento del público a nivel nacional, a nivel internacional fue una barbaridad, y bueno, hicimos cosas importantes en pro de la música vallenata. Claro, claro que sí, definitivamente la trayectoria y la carrera, el camino que ustedes trazaron con Jorge Celedón, eh, pues tanto para ustedes en lo personal como artistas, y también el campo que venían abriéndole
X cantidad de nuevos artistas y de nuevas generaciones de artistas que ya iban a encontrarse con un mundo que ya conocía el vallenato gracias a artistas como Celedón, como Carlos Vives, como hoy en día Silvestre Dangond. Y es una, de pronto, no solo tanto en el aspecto autóctono del vallenato, de la historia del vallenato como tal, sino en la internacionalización del vallenato. Yo pienso que fue un aspecto bastante grande en el que ustedes tuvieron una influencia muy, muy, o sea, yo llevo aproximadamente 20 años viviendo aquí cerca de Nueva York, a la capital del mundo, y pues yo tengo conocidos y amistades de todas partes del mundo, pero la mayoría de... Hoy en día de pronto no tanto, porque hoy en día ya escuchan un poquito más, pero en esa época el vallenato se conocía fuera de Colombia o por Carlos Vives o por Jorge Celedón. Y para muchas personas, como lo decías tú, el primer éxito fue Ayombe. Después fue que vino No podrán separarnos y los demás éxitos. Bueno, y Master, cuéntanos por qué llega a su fin la unión entre Jimmy Zambrano y Jorge Celedón después de tantos éxitos a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, mira, eh, la verdad yo nunca deseé eso, nunca lo hubiese deseado Uh-huh. terminar con digamos, una unión de éxito. Eh, cada, cada cabeza es un mundo. Yo respeto la decisión de Jorge Celedón de querer, digamos, buscar algo nuevo, Uh-huh. algo nuevo digamos una melodía diferente y se buscó una fórmula con este muchacho Tavo García. Luego de Tavo ya viene Sergio Luis Rodríguez y está, digamos, en esa búsqueda de posicionarse nuevamente. Eh, no sé por qué sería la separación, como dijo Diomedes, hace mucho, mucho tiempo que ni me acuerdo. La verdad no hubo diferencias entre él y yo, no hubo pelea, no hubo nada, simplemente él tomó la determinación, digamos, esa decisión y se dio así y yo la respeté simplemente. Master, cómo nacen los arreglos de la introducción de Ayombe? ¿Cómo nace los arreglos? Eso fue en el Hotel Lancaster House, acá en la ciudad de Bogotá. Estaba Jorge Celedón en su habitación y me dice, Jimmy, tráete el 5 letras. Y me dice, tengo esta canción. Ya habíamos grabado como 7 canciones Ajá. y faltaban, él siempre dejaba las canciones de él para lo último. Entonces me dice, tengo un son. Ah, no, me dijo, tengo esta canción. Y yo le dije, bueno, dale para ver, dame el tono ahí, y él empezó a cantarla. Y empezó, hermoso cañaguate florecido, si pasa dile que es el afán, por favor embellecele el camino, que pise tus flores al andar, no quiere nada de mí, dime adiós quiso escuchar, tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad, tuvo toda la razón para marcharse, no sé, como buen guajiro yo, mi falta la pagaré. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Entonces ahí se me ocurrió acompañarla con el bajo. Ay, hombre. Entonces sentimos los dos, o sea que nos gustó. Entonces fluyó. Cuando él termina, ay, hombre, sin tu amor yo no soy nada. Ay, hombre, tararay, larara, alma, ya comprobé. Ay, está bien. Después, entonces, de ahí se derivó fluido el arreglo que venía. Y yo empecé con son. Fue fluido. Eso salió de ahí. Salió inmediatamente. Entonces, es una cosa que quedó
que de una vez la grabamos, y no, vamos a grabar ese pase de una vez para que no se nos olvide. Y la introducción sale de que, bueno, ya acordamos que sería un son, y entonces la parte de la letra que es, ya comprobé, entonces, y yo digo, bueno, como es un son, vamos a empezarlo con bajo. Pa, da, pa, da, pa, y le hacemos esa parte de la introducción, pa, 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 da, 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 y lo demás ya es cuestión de que hicimos los arreglos, digamos, la maqueta, fuimos al estudio y grabamos, pero eso salió muy espontáneo. Se fue en el Hotel Lancaster House de aquí de Bogotá y no hubo que hacer mucho esfuerzo, la verdad. O sea, una cosa muy fluida. Muy natural. Oye, Ben, Sí. y hablando del tema, no solamente en Ayombe, sino en muchas de las producciones que hicieron con Celedón, ¿cómo nace la idea de mezclar los arreglos orquestrales en el vallenato? ¿Y cómo fue ese proceso inicial de mezclar ese sonido? Me imagino que al principio, no sé, como que no cuadraba, a cierta gente le gustaba, a cierta no. Háblanos un poquito de eso. Bueno, precisamente en ese álbum de donde está la canción Ay Hombre, siempre he tenido la inquietud, como venía de estudiar música y de todo el cuento sinfónico, y que a mí me gustaba la música sinfónica, porque yo escuchaba en mi pueblo lo que era Radio Libertad Tropical por un lado de la ciudad de Barranquilla y Radiodifusora Nacional que emitía desde Bogotá. Entonces esa simbiosis ahí, escuchando eso en mi pueblo, no había más nada que escuchar sino Radio Libertad con música tropical y vallenato y la Radiodifusora Nacional. Entonces esa mezcla me influyó mucho. Estudiando música también, entonces me interesé un poco más de los sonidos de cuerdas y eso me llamó siempre la atención. Entonces yo quería como que hacerle un arreglo de cuerdas a la canción. Entonces era como en la canción que los violines hicieran esa parte, los chelos, que fueran acompañando el bajo y que era muy válido, no desvirtuaba de Claro, todas claro. maneras la canción. En la medida en que fue creciendo la canción, yo le dije, Robert, vamos a meterle una guitarra como, como, como de reggae. Ta, da, ta, da, chaca, chaca. Entonces sonaba guagua, chaca, guagua. Cuando llegó Jorgito, escuchó la vaina, dijo, no, eso no va. Uy, ¿será que el primo Mellito me dijo? El Mellito, cuando escuche esa vaina, se le va a regresar el whisky, el vaso, en Villanueva. Entonces, entonces no, descartamos digamos, esas guitarras overdrive y esos sonidos guau guau, y digamos, lo descartamos en ese momento, no era para la canción. Pero sí quedaron las cuerdas quedaron muy sutilmente ahí y bueno, pues para sorpresa de nosotros, que una canción que caló en el gusto de grandes, de pequeños, de niños, de ancianos, de todo el mundo. Fue una conexión mágica con la gente esa canción. Y que sonó en Miami, sonó Todo lado. en diferentes emisoras donde jamás en la vida Sí, había claro. sonado un vallenato. Y bueno, tú eres testigo de eso y eso para nosotros, escuchar en la radio El Sol, por ejemplo, de Sí, Miami, total. nosotros íbamos por esa autopista y escuchar, ay hombre, y esa vaina, increíble, es increíble escuchar. Si uno se emocionó al escuchar, por ejemplo, No te olvidaré por primera vez en la radio, no joda, está sonando, no te olvidaré, qué bacán. Escuchar un ayombe en una emisora en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, en la Sí, claro, Mega, total. escucha, es una locura, es una locura. No, me imagino el sentimiento, me imagino el sentimiento de logro, ¿no? De logramos algo, llegamos a otras fronteras, porque vuelvo y te digo, ustedes fueron pioneros en muchos aspectos. Tú mismo lo acabas de decir, ustedes abrieron caminos en emisoras donde el vallenato nunca, si me entiendes, nunca en esa época se escuchaba ni tenía cabida. De por sí que internacionalmente en emisoras el vallenato pues
tiene muy poca cabida en emisoras, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, aquí pues es complicado sonar un vallenato a menos de que tengas un reconocimiento como el de Jorge León y Jimmy Zambrano. Lo que pasa es que, mira, nosotros nos planteamos eso. Nosotros hicimos una gira de medios desde Boston hasta Nueva York. O sea, viniendo desde allá hasta acá, pasamos por Springfield, por todos esos pueblos, y donde nos abrían las puertas, ahí nos metíamos nosotros. Y a veces no tenían ni la puta idea perdón por la palabra, no tenían ni idea de qué era, porque me veían a mí con el acordeón y venía Jorgito, entonces, traen una rola, decía el mexicano, porque había una mesa de trabajo ahí en la radio. Había un español, había un dominicano, había un mexicano, había un boricua y había, creo que un español. Entonces, ellos tenían un formato ahí bastante heavy. Y de pronto cuando dice, ¿ustedes de dónde son? No, somos de Colombia. Traen de la de Pablo, de la buena. Ay, puta. Cosa que nos dolía el corazón. Claro, obvio, no, total. Nos dolía el corazón porque, y nosotros inmediatamente le decimos, ¿sabes una cosa, hermano? Colombia no solamente es droga. Nosotros estamos tratando de hacer una campaña para digamos, quitar, digamos, esta estigmatización donde está metido cada colombiano y el pueblo colombiano. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Colombia ha derramado demasiada sangre. Es el que pone los muertos por la droga que meten en otros países, como aquí, por ejemplo. Claro. Entonces, yo pienso que Colombia no pienso, la mayoría de los colombianos sabemos eso. No es solamente droga. Allá hay flores, hay diamantes, hay café, hay mujeres lindas, hay productos tangibles como intangibles, como la cultura, la biodiversidad, su flora, su fauna, el turismo, por ejemplo. Y Colombia es una belleza. Desafortunadamente lo malo tiene más relevancia y es lo que siempre tiene más eco, pero bueno, listo, entonces toquen algo ahí. Bueno, listo, tocamos. Esta es nuestra música, esto es lo que nosotros queremos ofrecer al mundo. Entonces nosotros, donde nos abrían las puertas, ahí entrábamos, promocionábamos la canción y promocionábamos el género vallenato, cosa que jamás en la vida ningún artista vallenato había hecho. O sea, es recorrer Estados Unidos y meterse. Porque, a ver, o sea, no es por criticar, de pronto es que no pasaba por la mente de los artistas como Jorge Oñate, el maestro Jorge Oñate, y con mucho respeto, o el maestro Poncho Zuleta, o el maestro Diomedes Díaz, y con mucho respeto, no tenían en su mente y en sus agendas como que hacer una campaña promocional. Ellos simplemente, por ejemplo, decían, no, yo me gano mi plata y compro ganado, y ese es mi pensar. Pero no era como ya el pensamiento de nosotros era, hombre, se gana algo, pero hay que invertirle a la promoción, claro, hay que dar a conocer el folclore vallenato en otros estrados. Y eso lo hicimos, y gracias a Dios por eso saben quién es un Jorge Celedón en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Claro, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota yo escucho mucho a gente de la industria que manejan otros aspectos completamente diferentes a lo musical, a tocar un instrumento. O sea, gente que en realidad sabe cómo se maneja un artista, cómo se entra en una emisora. Y una de las cosas que todos tienen en común es eso, que los artistas que en realidad llegan lejos son los artistas que están dispuestos al principio a hacer lo que ningún otro artista hacía. Mira, yo sigo mucho a un man que se llama Rick Barker, que fue el manager de Taylor Swift, una de las estrellas más grandes a nivel mundial, por los primeros 2 o 3 años.
Y él cuenta precisamente eso, las experiencias de cómo iban a las emisoras, de cómo le tocaba quedarse después de los conciertos a darle la mano a cada uno de los fans, a firmar camisetas, pero pues eso fue lo que ningún otro artista estaba haciendo en el momento. En esa época se manejaba especialmente, no existía en redes sociales, se manejaba como una pared muy clara entre yo soy el artista, tú eres el público, yo por mi lado, tú por tu lado. Ella como que empezó como a romper esos estigmas y eso fue lo que la llevó a ser la artista número 1 a nivel mundial en su época. Así que los logros que ustedes lograron valga la redundancia, con Celedón son no más que el fruto obviamente de todo el trabajo que ustedes, y eso es lo que mucha gente no ve, ¿no? La gente pues obviamente muchas personas vienen a enterarse de la trayectoria del artista cuando ya ha surgido, cuando ya lo llaman a emisoras, cuando ya lo llaman a programas de televisión, pero nadie sabe de los principios, cuando le ponen citas a uno y le cancelan, cuando no le contestan el teléfono porque uno no es nadie, cuando, ¿sí me entiendes? Cuando vas a un baile y resulta que el empresario se voló con el Con billete y la te regresa plata, a la casa con las manos sí, vacías. exacto. O sea, todas esos aspectos del mundo artístico la gente no lo ve, la gente solo va a ver la parte glamurosa, pero pues sí es bueno recalcar, ¿no? Que todo eso que ustedes lograron no fue por obra y gracia al Espíritu Santo, a ustedes nadie les regaló absolutamente nada, ustedes simplemente hicieron el trabajo que tenían que hacer, y por eso es que en un país como Estados Unidos, donde el vallenato no prevalece, ustedes abrieron campo y llegaron a llenar porque yo soy testigo, llegaron a llenar los teatros y las tarimas más importantes, como por ejemplo el Madison Square Garden en Nueva York, una de las tarimas más importantes en todo Estados Unidos y a nivel mundial. Y ustedes pasaron por ahí, entonces eso es como el fruto de eso, ¿no? Eso es como ahí donde tú te das, bueno, entonces sí valió la pena, ¿no? La recorrida en las trasnochadas en bus, los viajes, toda esa cuestión. Pero chéverísimo. Jimmy, ¿cuál de todas las canciones que tú grabaste con Jorge Celedón piensas que tuvo, pues ya hablamos de Ayombe, pero aparte de Ayombe, que tuvo como el mayor impacto en el público y que tú crees que es como la más emblemática en tu carrera junto a Celedón? Mira, hay una canción, Cuatro Rosas, por ejemplo. También. Cuatro Rosas es una canción que de entrada le gustó a la gente. O sea, Sí. se conectó muy fácil con la historia de la canción. Una canción que dice todo, que habla sobre los errores y que los quieren enmendar en una pareja, y que para eso pues le lleva cuatro rosas. Y bueno, la gente se conectó con esa canción. Es una canción para enamorados y para dedicar. Otra canción particularmente muy diciente es Esta Vida. Esta Vida, digamos, rompió todos los esquemas. Llegó en un momento tan importante para la vida y para la sociedad colombiana, cuando llegó como anillo al dedo, porque en esa época había muchas pescas que le decían las pescas milagrosas, donde tú no podías salir de aquí de Bogotá, por ejemplo, a Melgar, porque habían retenes de los grupos armados, grupos ilegales, y no podías, había de todo. Entonces tenían retenido a muchos políticos, tenían retenido a policía, tenían agentes de la sociedad, la vida civil, y esa fue una canción esperanzadora cuando la gente ya llevaba 5 o 4 años metidos en el monte, enclaustrados, sin esperanza alguna. Esa canción como que fue un aliento, una esperanza de vida, como un himno a la vida, porque decía precisamente, ay, qué bonita es esta vida. Sí la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con aguardiente y tequila. Eso realmente cayó bien en la sociedad, colombiana, y la hicieron para sí, se la ponían a la gente en la radio cuando querían comunicarse con ellos. Entonces ellos, la gente que estaba confinada ya, incluso ellos decían, bueno, si nosotros estamos, o ustedes son un partido político, ¿por qué no nos hacen un juicio? Ya nosotros llevamos
Y cumplimos 6 años, porque había gente que tenía hasta no sé, 10 años allá clavado, Sí. y no lo soltaban. Entonces, haznos un juicio, y nosotros cumplimos el juicio de 6 años de condena por nada, por lo que sea, y ya salimos y que nos dejen libres. Pero no había ese tal juicio, no se cumplía una condena, era infinito la gente que quedaba metida allá, no sabían cuándo iban a salir. Eso es desesperante, Claro, eso es horroroso. total. Entonces, esa canción llegó como un himno a la esperanza, a la vida, y además que una letra muy profunda, donde tiene los 3 elementos que debe tener, digamos, una letra, una composición, que son la filosofía, la espiritualidad y la picardía. Esos 3 elementos combinados en una sola canción la rompen. Es la clave para el éxito de una canción. Así es. Oye, Master, y después de haber tenido una unión tan exitosa y con tanta descendencia y con tanta trayectoria, ¿por qué crees tú que las uniones en el vallenato hoy en día se ven cada día menos? O sea, ¿por qué hay tanta unión? ¿Por qué hay a la misma vez tanta desunión? ¿Por qué crees que ya no se está dando casi lo de las uniones? Eh, Mira, precisamente hablábamos con el maestro Beto Villa. Beto Villa está organizando, digamos, la sinfónica de acordeones. Esta vez me invitó para ser parte, donde está el Cocha Molina, está el Alvarito López, Ciro Mesa, Álvaro Mesa, está Lucas Dangón, Juan Mario de la Espriella. Están casi todos los acordeoneros digamos, de la música vallenata, el pangue maestro, en fin, muchos maestros. Y precisamente es para dignificar el trabajo y la figura del acordeonista como tal. Okay. Entonces, que ha quedado, digamos, relegado a un segundo plano. Y lo que hay que hacerle entender, digamos, a la gente es que el acordeón es muy importante. En la música vallenata, aunque haya comenzado con guitarra, pero el acordeón le dio un plus al vallenato, una dimensión distinta en su forma de interpretarla, en su forma de ejecutarla y en su forma de sentirla y de exteriorizarla. Porque no es igual, aunque sí, música es bonita con guitarra y tal, pero entonces tiene muchos matices con el acordeón y hay mucha variedad, digamos, un abanico de posibilidades inmensas musicales con el acordeón para el vallenato, que casó perfectamente y se quedó para protagonizar. En esa medida, la figura del acordeonista fue muy importante en la época de las uniones, cuando los hermanos López, los hermanos Zuleta, el binomio de Odoro, los Diablitos, etcétera, tantos grupos. Y de un tiempo para acá, entonces ya tal vez la influencia de un mundo globalizado a través del internet, en donde la figura del solista pues tenía más preponderancia, y entonces ¿por qué tenía que haber un segundo ahí que comparta el protagonismo? Entonces las casas disqueras yo creo que tienen mucho que ver con eso. Yo digo las casas disqueras porque ellos son los que influyen en eso. Es decir, no, la figura es el cantante, el acordeonero vamos a ponerlo detrás en un segundo plano. Como músico, sí. Y bueno, en esa medida se fue dando, y como, digamos, el acordeonero no tiene esa comunicación directa con el público, sino a través de su acordeón y de su música. Entonces se fue perdiendo esa figura. Entonces lo que la gente no sabe es que el acordeonista es el creador del estilo, es el creador de un estilo musical determinado. El maestro Beto Villa
hizo un estilo con Beto Zabaleta, el maestro Israel Romero hizo un estilo del Binomio de Oro. No lo hizo Rafa Orozco, no lo hizo Giancarlo Centeno. El maestro, el Pangue Maestri hizo un estilo con Silvio Brito, también lo hizo con Beto Zabaleta. Entonces, los estilos que tienen los cantantes actualmente es de los acordeonistas, que le dan esa particular forma y le dan la base para que el cantante vaya y fluya sobre eso, sobre las canciones. Entonces, eso es lo que la mayoría de la gente no sabe, que tienen que saber de que el acordeonero, digamos, es el que moldea y que le da forma y que le da el color a ese cuadro. Entonces, pienso que debemos rescatar esa figura, que el acordeonista. Entonces, el maestro Beto Villa me invitó para la Sinfónica de Acordeones y ahí estamos pues ya, creo que es el 3 de marzo que vamos a hacer el concierto desde la ciudad de Barranquilla, donde vamos a hacer tantas canciones vallenatas con 20 acordeoneros. Wow. Entonces eso es como que bastante interesante musicalmente y para el folclore vallenato. No es una cuestión comercial, es una cuestión cultural. Claro, total. Y bueno, bendita la oportunidad para nosotros expresar, digamos, nuestro sentir y lo que realmente el acordeonero puede decir a través de sus notas, de sus manos, de lo que piensa y a través del acordeón. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y es más, hay muchas personas que tampoco saben que en los principios, cuando el acordeón empezó a cobrar protagonismo en el vallenato, el concepto de conjuntos era el acordeonista. Por ejemplo, en el ejemplo del maestro Emiliano Zuleta, era el conjunto de Emiliano Zuleta canta su hermano Poncho. O sea, el acordeonista era el líder, el acordeonista era el que llevaba la batuta del grupo. El concepto de conjunto como tal era bajo la sombrilla, por decirlo así, el amparo del acordeonista, no del cantante. Ya después... Sí, es que el dueño del conjunto era el acordeonero. Claro, total. Era el que ensayaba, los que ensayaban juntos. Luego venía el cantante y ponía su voz. Pero el dueño del grupo, el dueño del circo, como digo, era el acordeonero en esa época. El mismo acordeonista es culpable de eso, porque, por ejemplo, hay unos que no tienen digamos, el carácter como para defender su puesto, defender desde su punto de vista, desde su ser, defender su puesto, defender su virtud como acordeonero, como productor. Entonces eso también es culpa también del acordeonero. Entonces si no tiene el carácter suficiente, entonces lo van relegando. Sí, claro, total. O sea, eso que dices tú es muy cierto, ¿no? Porque es una cosa es decir, no, yo exijo más protagonismo para el acordeonista, pero pues también con eso no viene de gratis, ¿no? El acordeonista tiene que también ponerse más al frente, de llevar más las riendas del conjunto. Un conjunto musical, una agrupación es como un negocio. Hay que conseguirle clientes, hay que moverlo, hay que organizarlo, hay que prepararlo, hay que entrenarlo. O sea, y todos esos aspectos, si el cantante es el que se está encargando de todo, pues uno no puede esperar, si me entiendes, el protagonismo a la hora de... Exactamente. Entonces, eso que acabas de decir es súper importante y clave. Que a la hora digamos, de aportar, porque claro, es que claro, total. En un momento dado, bueno, estaba la figura del cantante, el acordeonero, entonces, si ambos tienen, digamos, el contrato de la marca, entonces ambos deben aportar. Claro, entonces, bueno, yo saco 5 pesos, tú pones 5 pesos, sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Pero si el que está aportando es precisamente el cantante y tú pasas a ser digamos, un empleado del cantante, él te paga simplemente tus servicios y ya. Claro, total. Entonces, por eso pasa la figura del acordeonista a un segundo plano. Entonces, el cantante siempre se encarga de sacar de su plata y es el que invierte. Por eso es importante que el acordeonero sepa, digamos, hacer digamos, la negociación que tiene que hacer desde un principio, poner las cosas claras y poner, digamos, los puntos sobre las i y todo que sea escrito y no, porque tú eres mi llave y tal. No, olvídate. Ahí es que
Sí. ante notaría, porque eso es lo que vale. Sí, claro, total. Este tipo que yo te digo que yo escucho que era el manager de Taylor Swift, eso dice. La gente, y una de las ideas más erróneas que tiene la mayoría de la gente que está empezando en la música es que no saben diferenciar entre ser músico y estar en el negocio de la música. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso les hablaba ahorita de que la música, un grupo, ya uno entra a un negocio, ya uno entra a manejar una empresa. Por eso Jorge Celedón en sus principios fue una agrupación, pero eventualmente se convirtió en una empresa con sus empleados, con sus normas, con sus leyes, o sea, con todo como debe, porque ya es un negocio y ese aspecto hay que manejarlo. Y como toda empresa, toda organización tiene que tener una cabeza. Y hubo una época, en la época de Juancho, de Diomedes, de Rafa, de Israel, de todas esas parejas musicales, si me entiendes, que dejaron tanta Sí. huella, pues el aporte era igual, ¿no? El aporte era tanto del uno como del otro. De pronto, en la época de Diomedes, pues Diomedes con su carisma y sus letras y Juancho de pronto con la parte musical, ¿no? Pues hacían como la dupla perfecta. Entonces, pues tiene que ser el aporte de parte y parte. Si uno simplemente se limita a aprenderse las canciones y llegar al baile a que toco y págueme, pues es un músico y ya, como cualquier otro músico. Oye Jimmy, y cuéntame una cosa, habiendo llegado a tan alto nivel de fama, de reconocimiento, de, de viajar por todo el mundo, de conocer países, de conocer tanta gente, ¿cómo hiciste para encontrar ese balance entre la fama y otros aspectos, de pronto especialmente en lo familiar, y para de pronto no caer en los aspectos negativos de la música? Mm, eso es difícil porque, o sea, yo la pasaba más en un avión que en casa, o sea, eran demasiados viajes. Digamos, mi hijo, que hoy tiene 15 años, pues cuando estaba pequeño yo casi no lo Ujú. veía muy poco. Ok. Trataba de compartir con él lo máximo que se podía, pero me la pasaba horas de viaje, de viaje, de viaje, de viaje. Yo pienso que a veces hay cosas en las que Dios te pone, Dios te pone unas cosas específicas y dice, bueno, eh, necesitas un descanso, necesitas estar relajado, porque ya yo estaba como un autómata, ya tocábamos como autómatas en la tarima, aunque yo trataba de ponerle siempre el corazón, siempre a lo que hago yo le pongo la pasión y el corazón. Pero llegó un momento en que ya tocábamos por inercia, entonces ya no era el mismo sentir, no era la misma emoción, a veces veníamos cansados de un concierto a otro con sueño. eh, Eso es difícil manejarlo y la gente y el público quiere, Claro, la está energía la sube. eufórica, y si uno no le puede dar eso por tanta acumulación de sueño y de cansancio, es difícil manejarlo, Sí, claro, es total. difícil. Entonces, tú tienes que ser como el payaso, güey, con la risa así, pero con lo fúnebre por dentro, y, y es difícil. Entonces, a veces Dios tiene unos propósitos, dice, bueno, ¿qué quieres tú en tu vida? Entonces, tal vez yo le pedí eso, yo le dije, Diosito, yo quiero estar más relajado, más descansado, más compartir con mi familia. Este, ya yo, no era yo, o sea, yo me veía como unos años de más de los que tenía, entonces uno vive una vida muy tremenda, muy fuerte, muy fuerte. Ahora ya tengo la oportunidad de estar con mi familia, de dormir, de descansar las horas que yo quiera, estar relajado, este, no sé, más feliz, digamos con esos compromisos tan fuertes que tenía ya. No tengo esa tensión y esa Claro. presión. Y, y eso te hace internamente feliz, digamos, te motiva. Ya, si me sale un show por ahí, yo lo toco con la emoción de la primera vez, de estar en un grupo y con alegría y con ánimo y con fuerza. Claro.
y no como ese robot que venía cansado a tocar. Entonces ya uno se vuelve de tanto tocar, aunque las canciones, y eso lo interiorizamos nosotros, fíjate, con un aspecto importante, cuando tú estás acostumbrado a tocar prácticamente todos los días una canción, como hay hombre, pa, 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 se vuelve rutinaria y llega un momento hasta que te llega como que, pucha, pero entonces nosotros decíamos, hey, tú estás cansado de escucharla y de interpretarla, pero el público no. No, Ojo claro, con eso, total. ojo con eso. Entonces, tócala como si fuera la primera vez. Entonces, nosotros tenemos que retroalimentarnos, meternos eso en la cabeza y saber de que, por ejemplo, escuchábamos una canción que estábamos promocionando, entonces la promocionábamos en la radio, ya no sabía Cacho, por ejemplo. Ya no sabía Cacho, estábamos promocionando tal canción, escucha, de tanto ir a radio, en todas partes, ya no sabía Cacho. Pero a nosotros, pero el público es que se viene a enterar como 6 meses después de esa canción y es cuando empieza a pegar. Cuando ya a ti te sabe a Cacho, apenas le está llegando al público. Claro, entonces, uno tiene que saber diferenciar ese tipo de cosas y no cansarse de las canciones cuando está promocionando. Entonces, ni tampoco cuando las está interpretando. Así que, porque uno es el que se cansa, pero el público no. El público es como si la oyera por primera vez. Entonces, sí. Eso es bueno diferenciarlo. Sí, no, total. Oye, Master, y revisando aquí una de las últimas preguntas que te tengo, porque yo sé que se ha extendido un poquito más la entrevista de lo previsto, pero ¿qué opinas tú sobre la modernización que ha surgido en el vallenato? ¿Qué opinas tú de la urbanización del vallenato y cuál crees tú que es el futuro de la música vallenata? Eso tiene muchas respuestas. Okay. Mira, por ejemplo, Carlos Vives encontró una fórmula para sacar el vallenato, que le criticaron mucho en el Valle. Pero es que mira, es como que a alguien allá en La Guajira, por ejemplo en Riohacha, le lleven una bachata. Le lleven una bachata y se la pongan tal y como es. El man no se va a tomar un trago con esa canción. Obvio. Entonces hay que vestirla de otra manera. Hay que meterle una caja por lo menos para que esa bachata le suene o sea algo familiar de lo que él quisiera escuchar. El guajiro, te estoy poniendo en ese ejemplo. Entonces, la bachata ya con su... y la caja con su caja ya suena diferente. Entonces, ¿qué hizo Carlos Vives? Lo contrario. Al vallenato le metió guitarra rockera, le metió batería para que le fuera familiar a una persona no vallenata. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con las fusiones, las fusiones que se han hecho. Carlos Vives rompió ese paradigma y la música debe trascender. Digo, la música que se queda como la hacían hace 100 años, no va a pasar nada con eso. O sea, no va a trascender, no le va a gustar a otros públicos. Entonces, si nosotros queremos internacionalizar o hacer conocer nuestro folclore y volverlo un poco más comercial, tiene que haber esa fusión y eso se ha dado poco a poco, de alguna forma o de otra. Se le han metido elementos antes, por ejemplo, cuando era el vallenato caja, guacharaca, bajo y acordeón, y bueno, la conga. Entonces ya se le fue metiendo guitarra, luego el piano, ya eran sonidos distintos, sí, ya marcaba, las melodías eran distintas. Entonces, progresivamente, digamos que el vallenato ha evolucionado de esa manera para que sea del gusto de otros oídos más exquisitos, o quizás no es que sean más exquisitos, sino acostumbrados a otros sonidos.
Y el vallenato ha venido evolucionando progresivamente, no tanto así drásticamente como, porque siempre los puristas van a estar defendiendo el vallenato. Ujú. Yo digo, bueno, es importante defender el vallenato, pero sin herir, digamos, lo que se está haciendo paralelamente, Claro. sin herir. Sí, lo que yo quiero decir con esto es que hay muchos puristas que dicen, no, entonces empiezan a calificar lo que se hace, no, eso es un vallenato llorón, entonces Sí. despectivamente, cuando, digamos, los que manejamos esa tendencia del vallenato romántico, nunca despotricamos ni decimos nada del vallenato criollo. Tradicional, Al sí. contrario, lo exaltamos y decimos Ujú. es lo grande, es nuestra base, es nuestra fuente, y de ahí bebemos todos. Entonces, el error de los puristas es eso, que ellos quieren defender pero ofendiendo, y eso no está bien. Y gracias a Dios, pues hay un festival vallenato que defiende las raíces y que tiene muchos exponentes del vallenato, pero también hay gente que está haciendo cosas alternas, como Carlos Vives, que digamos, creó todo un movimiento generacional y logró romper ese paradigma y logró la aceptación de los mismos vallenatos muchos años después, cuando Carlos Vives es el vallenato que conocen internacionalmente. Entonces el vallenato lo conocen por Carlos Vives, por Jorge Ledón, el Binomio de Oro, también por Alfredo Gutiérrez, por Lisandro Mesa, digamos, en sus cumbias, pero bueno, es de Colombia. Entonces, la pregunta que tú me dices, ¿cuál es específicamente? O sea, ¿estás de acuerdo con la evolución del vallenato o con qué? No, o sea, ¿cuál tú crees, para dónde vamos? ¿Para dónde va el vallenato? Mira, el vallenato ha tomado ya muchas vertientes. Está digamos, el vallenato clásico tradicional, ya tú Sí. sabes, Zuleta, Ujú. eh, vallenato romántico, Binomio, Giancarlo, etcétera, etcétera, Diablitos. El vallenato, digamos, nueva ola, que le dicen nueva ola, que es la tendencia que encontró de Calé Morales para acá, Sí. ese movimiento, que bueno, yo pienso que muchos artistas antes lo habían descubierto, pero no clasificado como nueva ola. Por ejemplo, el mismo Fari Ortiz con se acabaron ya, eso es nueva ola. Y eso fue mucho antes de la revolución de Calé Morales. Sí. Y luego ya, pues, eso y poco a poco se va abriendo como que estilos, como que un abanico de muchos estilos de vallenato. Entonces está esa forma de interpretación de Fari Ortiz, diferente, más sabanera, Claro. y todos esos frentes están vivos. Toca Zuleta, toca Villazón, toca Los Diablitos, toca Binomio, tocan los nuevos, la nueva ola, etcétera. Todos están vivos, todos están tocando. Y cada quien le gusta, pues, tiene los estilos diferentes del vallenato. ¿Hacia dónde va el vallenato? Pues, no sé, tal vez se haga fusiones o están haciendo muchas fusiones con lo urbano, Ujú. metiéndole elementos electrónicos y los beats urbanos, tal vez no del tumpa tumpa, sino o el famoso dembow, como lo llaman, sino también la tendencia, no sé, R&B, con sonidos más americanos para el vallenato, ¿Crees que, sonidos de esa, ¿Crees que el sí, vallenato crees que el vallenato tradicional tenga cabida nuevamente comercialmente? el tradicional. Sí. Hay, no sé, yo me atrevería a decir lo siguiente. Me atrevo a decir lo siguiente. El vallenato llegó un momento en que se ha estancado y que, digamos, la generación que creyó en el vallenato y que aceptó el vallenato, digamos, se puso mayor. Ujú. Las nuevas generaciones ya no consumen tanto vallenato, sino que con esta globalización
digamos, de las plataformas de música, de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces las nuevas generaciones ya lo que escuchan es música urbana, música, no música autóctona, todo lo que le suena a una timba. Y no hablo solamente del vallenato, te hablo de la salsa, del merengue Todo. dominicano, te hablo de la música tradicional. Entonces el bolero, por ejemplo, mucho más allá. Entonces son géneros que se han quedado ya jubilados, géneros jubilados, la ranchera. Así va a quedar el vallenato, desafortunadamente. Y lo digo con mucha tristeza. Y no es un querer mío, un sentir mío, no. Es la tendencia. Es la Y realidad, sí, analícenlo es para la que vean. realidad. Es una realidad. El vallenato va a quedar como esos géneros, como está la salsa, ya está quedando de la salsa. A menos que haya una revolución de jóvenes, de jóvenes que se inventen una fórmula exquisita, que rompan los esquemas y irradien una energía bonita en la juventud y se inventen un vallenato para las nuevas generaciones. De lo contrario, no. Claro, Master, ¿qué música escucha Jimmy Zambrano? Yo escucho de todo. Música urbana, escucho pop, escucho anglo, escucho country, escucho bossa nova, escucho ¿Tienes, jazz, ¿tienes algún escucho blues. artista o alguna banda favorita fuera del vallenato? No, la verdad no, Ninguna en nadie, específico. ninguna en específico, la verdad, los escucho a todos. Bueno, Master, y por último, háblanos un poquito de la experiencia que tuviste recientemente en el llamado que te hizo Silvestre Dangond en su última producción musical. Bueno, Silvestre, digamos, un tipo muy aguzado en cuanto a escogencia, él es un visionario, una persona muy inteligente y muy arriesgado y valiente, por eso está ahí donde está. Ujú. Él analiza, es muy analítico. Él dice, bueno, ¿quién es bueno tocando merengue? Bueno, de los últimos que toca merengue es Jimmy Zambrano, que es bueno tocando merengue, porque ahí están, o sea, él mira, digamos, cuantitativamente y va calificando con números. Por ejemplo, Parranda en el Cafetal, eh, Esta Vida, Bendito sea Dios, Huepa G, La Invitación, son éxitos que son en géneros de merengue, Sí. y que son un merengue moderno. Entonces dice, no, yo si quiero un vallenato tradicional busco o un Álvaro López o Alcocha Molina, Claro. y me tocan ese merengue tradicional. Pero si yo quiero un merengue moderno, ahí está Jimmy Zambrano, el que lo puede hacer. Ujú. Entonces, obviamente, basado en digamos, esos algoritmos tan básicos, él me llama y me dice, joda, tengo esta canción, quiero que tú la toques. Quiero que seas uno de los pocos invitados. Voy a tener a Juan, eh, al rey vallenato Juan José Granado, Granado, sí. un gran rey vallenato, y Lucas y tú, entre los tres vamos a tener participaciones. La mayoría, pues, obviamente Lucas, que es el acordeonista de Silvestre. Juan José Granado también participa en una o dos canciones, y yo también participo en ese merengue. Entonces, una experiencia bien bonita, y le doy las gracias digamos, a Silvestre por tenerme en cuenta para su álbum, Las Locuras Mías. También, antes de eso, me había invitado al Tour Entre Grandes, donde compartí con el maestro Emiliano Zuleta, el Cocha Molina, Sí. Juan José Granado, Víctor Rey Reyes, Iván Zuleta, el coronel Argüelles, Franco Argüelles. Franco Julián Argüelles. Rojas. No, Julián no estaba en ese momento cuando participé, y bueno, entre otros, o sea, y chévere. Me parece que es
es un llamado también y una fórmula que funciona, digamos, en la figura del acordeonista, los estilos distintos que le pueden aportar a su show, digamos, un matiz distinto que presentarse él solo 3 horas con Luca. Entonces, los acordeonistas, digamos, tienen un papel preponderante en ese tour de Entre Grandes. Y en esa medida, bueno, desafortunadamente, pues se metió el tema de la pandemia, el tema del cierre de shows y eso, no pudimos continuar con los shows que venían. Pero yo me imagino que en su momento, pues, al terminarse esto y que ya la gente pueda estar más tranquila, se organizarán ya y se dará vía libre a los nuevos conciertos. Claro, total. Oye, Master, nosotros terminamos cada entrevista con 3 secciones corticas. La primera sección te voy a dar 5 palabras y tú me vas a decir con una palabra lo primero que se te venga a la mente con esas 5 palabras. ¿Listo? Entonces, la primera palabra que te voy a decir es ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra acordeón? Notas, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra vallenato? pasión, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra música? eh, inspiración, ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra familia? amor, Y por último, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Dios? eh, yo creo que igual amor y eh, grandeza. Ok, listo. La siguiente sección es, te voy a dar 3 frases y te voy a dar la mitad de la frase y tú me completas la frase. La primera frase es, si pudiera volver a aprender acordeón. Si pudiera, Si pudiera volver a aprender acordeón. Termíname la frase. si pudiera aprender, si pudiera aprender a tocar acordeón. No, si pudiera volver. O sea, si Jimmy Zambrano volviera a nacer y tuviera la oportunidad de Ajá. aprender acordeón nuevamente, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías distinto? ¿Qué cambiarías? ¿Harías todo igual? Si pudiera volver a Ah, aprender acordeón, me fuera para Valledupar, ¿por qué? Explica, háblame un poquito más de eso. ¿Por qué te irías para porque Valledupar? ahí es la fuente de todo. Ahí es la fuente. Yo pienso que todo acordeonista tiene que ir a Valledupar para poder trascender en el mundo de la música. Si no estás en Valledupar, te vas a perder la oportunidad de que el mundo te conozca. Chéverísimo, interesantísimo eso. Sí, yo he estado en Valledupar, definitivamente es una meca, no solamente de la música, sino del acordeón y del vallenato. Bueno, y la última frase que te tengo es, de mi personalidad me gustaría cambiar. La timidez. ¿La timidez? Bueno, Master, y la última sección de la entrevista es la siguiente. Se llegan tus últimas horas, Master, y por X o Y motivo, nada de lo que en tu carrera musical has logrado se queda, todo se va contigo. No va a quedar récord en YouTube ni en redes sociales de absolutamente nada que hizo Jimmy Zambrano. Lo único que Jimmy Zambrano puede dejar es un mensaje escrito en un cuaderno para el mundo. ¿Qué dejarías escrito? Eh, sigue tu instinto. Sigue tu instinto. Simplemente deja que Dios te revele lo que tú vas a hacer. O sea, el sentir que uno tiene. Yo pienso que al seguir el instinto y no dejarse influenciar de cosas negativas, sino siempre positivo, pensar en grande, enfocarse en lo que, o sea, soñar en grande. Y cuando lo que tú sueñas y lo que tú proyectas en tu mente, yo creo que lo puedes lograr si sigues con ese camino, con ese empeño. Entonces, Claro, total. soñar en grande. Master, por último, a todos los que te están viendo en este momento, que están empezando en el acordeón, ¿cuál sería ese último consejo con el cual los dejarías? Eh, el acordeón es uno de los instrumentos más bonitos con que yo
personalmente Jimmy Zambrano me he encontrado en la vida, que me ha dado tantas satisfacciones. Aprenderlo de la mejor forma, aprenderlo correctamente, estudiarlo, exteriorizarlo. Entonces, no solamente es tocar una melodía, es transmitir a través de tus notas. Entonces, un consejo, no es más, digamos, músico, aquella persona que toque 1000 notas y no diga nada. El buen músico es el que tiene 2 notas y con esas 2 notas pueda decir mucho. Sí, claro. Entonces el principio del menos es más. Total y absolutamente de acuerdo contigo, Master. Master, si la gente se quiere comunicar contigo, recuérdanos una vez más tus redes sociales, recuérdanos una vez más la página web donde se pueden inscribir para clases contigo. No sé si de pronto tengas algún número, mejor dicho, cualquier forma que quieran comunicarse, que quieras poner para que se comuniquen contigo, ¿cuál sería? Bueno, mira, en Instagram me pueden conseguir como @Jimmy Zambrano F de Flores. Okay. En YouTube tengo mi página de Jimmy Zambrano. En Facebook también Jimmy Zambrano. Okay. Y la página web es www.acordeonmasterclass.com. Okay. Ahí es donde tenemos los tutoriales de acordeón, tanto básico como avanzado. De todas maneras, esta información probablemente la vamos a poner aquí en algún punto de la pantalla para que todo el mundo lo tenga. Ya saben, mi gente, para los que aún no lo siguen, sigan al maestro Jimmy Zambrano en todas sus redes sociales. Master, a ti no puedo agradecerte lo suficiente por haberte tomado este tiempo de compartir con nosotros. Créeme que aprendí muchísimo más de tu trayectoria. Nos llevamos todos muchas enseñanzas, muchos tips. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Las puertas del programa, de la academia, 100% abiertas para lo que necesites. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No sé si tengas algunas últimas palabras para los televidentes. No, hombre, gracias a ti, papi, por la oportunidad de poder expresar, digamos, muchas cosas que no sabían de mí o de mis pensamientos. Y bueno, agradecido con todos los que están allí. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y no para adelante. Siempre hay que tener la mente en positivo, pensar en grande. Y si te caes una vez, te paras siempre 2 veces. Si te cae 3, te paras 5. O sea, es una lucha. La música es luchar, es perseguir los sueños. Pero algo muy importante que les quiero decir es lo siguiente. El éxito es 80% de trabajo y el 20% es talento. Así que lo que tienen es trabajo por delante. O sea, promocionense, pero hagan buena música también. Hagan bonita música, transmitan buenas letras, buena lírica. Que, digamos, si están dentro del género vallenato, eso lo necesitan. Claro, definitivamente. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. No olviden darle like a este video, compartirlo en todas sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima emisión de Acordeón TV. Y a ti, Master, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te deseamos 1.000.000 de éxito y miles, pero miles de bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Bye, bye. Que estés bien.